Este aviso que he publicado, que he puesto en este lugar, habla acerca de cómo salir de una deuda impagable. Pareciera que fuera como un curso de economía o un taller de finanzas. Posiblemente con lo que te voy a hablar vas a encontrar una respuesta muy grande aún a tu situación financiera. En el día de hoy es importante que estés atento al mensaje de la palabra de Dios y no te dejes distraer por lo que hay alrededor. Vamos a hablar acerca de cómo así que una deuda impagable y cómo así que nosotros podemos salir de una deuda impagable. Te voy a hablar de algo que dice la palabra del Señor, la cual es importante. Vuelvo y reitero, como cada domingo lo digo, es importante que tú y yo leamos la palabra de Dios, no que la leamos de vez en cuando, como por tradición algunas personas hacen, que solo la leían cuando allí en la misa o en aquel lugar el predicador abre la Biblia y la lee, y a veces ni la tienen en la casa, solo van a escuchar, solo escuchan de la palabra alguna cosita cuando van a algún templo o a algún lugar. Dios nos ha enseñado que precisamente una de las cosas que tienen que cambiar en tu vida es la apatía que has tenido por leer la Biblia. Esa costumbre de que el que lee la Biblia, esto es un paréntesis antes de comenzar el mensaje, esa costumbre que decían aún los abuelos, que el que leía la Biblia se enloquecía. ¿Se acuerdan que eso se decía? Eso salió, eso viene, te voy a contar desde dónde, desde la historia de uno de los papas en el Vaticano, uno de los papas, Pío XIII, no sé cuál Pío de esos, no sé cuál de los Píos, pero uno de ellos, hace muchos años, en la época del siglo XII, siglo XIII, que se le llamó el oscurantismo, hubo como un fuerte deseo de la gente de conocer más de Dios, y ellos leían la Biblia, pero en la Biblia entonces empezaban a encontrar que mientras el Vaticano les enseñaba que debían pagar indulgencias por el perdón de sus pecados, la Biblia decía que la salvación era un regalo, que no tenías que pagar nada por él. Que mientras se hablaba de los sacramentos en las cartas papales, en la Biblia no mencionaba ni la confirmación, no se mencionaban los sacramentos como tal. Y entonces empezaron muchas preguntas, hasta que uno de esos papas que te cuento tomó la determinación de mandar a quemar todas las Biblias, tomó la determinación de prohibir la lectura de la Biblia, y como un mecanismo de presión le empezaron a enseñar a todo el mundo que el que leía la Biblia se enloquecía. Entonces la gente, por miedo, dejó de leer la Biblia y solamente empezó a depender de los sermones que se daban en los diferentes templos. Eso trajo sobre todo el mundo, trajo una gran apatía, un temor. Aún hay muchas personas que se sienten bloqueadas y cuando leen la Biblia no entienden nada. Pero es precisamente por todo ese dominio, ese control religioso, ese espíritu demoníaco de intimidación, que pretendía hacer que la gente solo dependiera de lo que se le explicara en un sermón, en la misa. Entonces, claro, si la gente no leía, por ejemplo, que no debía adorar imágenes, como lo dice la Biblia, entonces si alguien le enseñaba que debían adorar imágenes, pues la gente inmediatamente lo hacía porque no tenía la base de lo que Dios opinara acerca de eso. Y así como eso, muchas otras cosas. Sin embargo, por la gracia de Dios, gracias a que el Señor Jesucristo murió por nosotros, Él estableció un nuevo pacto con la humanidad.
Una relación donde no se fundamenta en una religión, sino a través de la fe. Entonces tú y yo tenemos una relación con Dios por la fe en Jesucristo. Y esa relación por la fe hace que tú y yo tengamos la certeza de que si nos arrepentimos y acudimos al Señor Jesucristo, somos perdonados de nuestros pecados, sin necesidad de pagar una penitencia, sin necesidad de hacer nada de ello. Entonces por eso, este es un paréntesis, no he empezado a predicar el mensaje, pero considero que es importante hablar de esto para las personas nuevas, las personas que nunca se habían acercado acá. Y por eso mi recomendación o mi consejo repetitivo cada que estoy aquí predicando y es: lee la Biblia. Si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta acerca de los planes que Dios tiene con tu vida, y te vas a dar cuenta cada día vas a conocer más a Dios, no como las religiones, sino como realmente Dios es. Él se muestra a tu vida a través de su preciosa palabra. El mensaje de hoy, la clave para salir de una deuda impagable. Nosotros teníamos, algunos todavía la tienen, tenemos deudas impagables. Levanten aquí la mano, ¿quiénes han tenido una deuda impagable? Pues, ¿cómo le parece que sí la ha tenido? Usted dice que no, pero sí la hemos tenido. Y te voy a demostrar a la luz de la palabra cómo es esa deuda. Cualquier deuda se puede pagar, ¿cierto? Tú puedes hacer un préstamo, como hacen muchas personas que han sido malas administradoras de sus finanzas, que empiezan a gastar más de lo que tienen, se dejan seducir por las revistas de cosméticos, se dejan seducir por las promociones de los almacenes de cadena, se dejan seducir por las épocas decembrinas, por el día de la madre, por mitad de año, y se dejan seducir por las temporadas comerciales, etcétera, 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 y comienzan a gastar más de lo que ganan, hasta que llega un punto en que les queda algo que no alcanzaron a suplir, entonces tienen que recurrir al préstamo. Y ahí es donde comienza la historia crediticia de cada uno de nosotros. Pero igual la persona tiene esta deuda, y recurre y va al banco. Dice: no, yo hago un préstamo más grande en el banco y mato todas esas culebras, como decimos acá en Colombia, mato todas esas culebras y no quedo sino con una deuda. Y la persona engañosamente piensa que queda mejor, pero en el fondo queda más endeudada y queda todavía más comprometida. Pero no te voy a hablar acerca de eso. No te voy a hablar acerca del manejo financiero. Te voy a hablar acerca de algo que es mucho más importante. Tú y yo teníamos una deuda que es impagable. Y algunos de los que están aquí presentes todavía tienen esa deuda impagable. Esa deuda que aparece no en el sistema de la central de riesgos, en donde tú te bloquean cualquier tipo de facilidad para cualquier cosa que hagas. Cuando estás en mora, recuerda que te bloquean en las centrales de riesgos. Pero esta deuda impagable de la que te voy a hablar, no te bloquean en las centrales de riesgos de este mundo, pero sí apareces en la central de riesgos del reino de Dios. ¿Quién es el único que puede pagar esa deuda impagable? Vamos a hablar acerca de esto hoy. Primero comencemos hablando acerca de lo que es una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es algo que se ofrece. La ofrenda viene de la palabra ofrecer algo para honrar. Ofrecer algo para honrar. Entonces es algo de valor que se presenta o se entrega a Dios. Una ofrenda a Dios es algo de valor que se entrega como muestra de amor, gratitud y fe a Dios. No es cualquier cosa. Miren, la ofrenda no es cualquier cosa. La ofrenda es algo de valor que te cuesta, que genera sacrificio. Un ejemplo, tú
estabas en la casa y antes de salir para acá, para la reunión, te metes la mano en el bolsillo de un pantalón que estaba ahí y te encuentras un billete pequeñito, de 1,000 pesos, 2,000 pesos. Y dices, este lo voy a llevar allá a la ofrenda a la iglesia. Eso no es una ofrenda, porque te sobraba, porque de repente ahí eso ni siquiera contabas con ello. Pero cuando la palabra del Señor habla de aquella mujer viuda que puso en el alfolí del templo, puso 2 monedas, 2 blancas. La blanca era un valor, por decirte, de alguna moneda aquí en nuestro país, como 2 monedas de 100 pesos hoy en día. 2 monedas de 100 pesos que no representaban mucho ante los ojos de la gente, sin embargo, para ella era todo su dinero. Ese dinero era todo lo que ella tenía y lo puso allí. Entonces dijo Jesús, esta ofrenda es más importante para mí que todo lo que ustedes han dado, porque ustedes dieron de lo que les sobraba, mas ella ha dado de lo único que tenía. Mira la diferencia tan grande. Entonces, ofrenda es lo que se da en sacrificio a Dios. ¿Y por qué te estoy hablando de ofrenda? Te estoy hablando de ofrenda precisamente porque hubo una ofrenda tan excelsa, tan perfecta, tan maravillosa, una ofrenda que fue presentada a Dios en propiciación por la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Tú y yo teníamos una deuda, pero entonces llegó alguien y dijo, yo pago esa deuda. Pero ¿cómo la pagó? No fue a hacer un préstamo al banco, sino que dijo, con mi propia vida. Voy a dar mi vida en sacrificio para el perdón. ¿Por qué fue la vida? ¿Por qué fue necesario que Él diera su vida? Porque dice la palabra en Romanos 6:23, la paga del pecado, es decir, el precio del pecado, es la muerte. Entonces ahí no había más de otra. O tú morías o alguien moría en tu lugar. Así fue como esa deuda que tú y yo teníamos con Dios, una deuda impagable. ¿Por qué impagable? Porque tú podrías suicidarte y decir, no, yo voy a ofrecer mi vida en sacrificio como ofrenda a Dios, me suicido. No, porque dice la palabra que ni siquiera la sangre de los animales que ofrecían en sacrificio a Dios en el Antiguo Testamento, esa sangre no era suficiente para pagar el precio. Mucho menos la sangre de tú y yo que había estado o que ha estado contaminada de las obras de la carne. Somos imperfectos. De la palabra del Señor habla acerca de una ofrenda excelsa, perfecta. En el Antiguo Testamento, la palabra del Señor habla en Levítico capítulo 17, versículo 11. Te lo voy a leer. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida del animal está en la sangre. Yo acepto que ustedes coloquen la sangre en el altar como rescate por ustedes, porque la sangre representa la vida del animal. Entonces Dios en el Antiguo Testamento, te voy a explicar, en Génesis capítulo 3, cuando Adán fue engañado por Satanás, comió del árbol que no debía comer, comió de ese fruto del árbol. La Biblia no dice si fue una manzana, una pera, un banano, una piña, yo qué sé. Eso no es trascendental tampoco. Pero dice la palabra de Dios que cuando Adán desobedeció a Dios, entró el pecado en el mundo. Como una manera, entonces, habían 2 opciones. O Dios tenía que matar a Adán, Dios tenía que destruir a Adán, porque la paga del pecado es la muerte. Él tenía que morir. O tenía que morir alguien en su lugar. Y la sangre derramada de ese alguien, en este caso era un animal, esa sangre derramada de ese animal servía para la expiación de su pecado. Entonces, el primer sacrificio de toda la humanidad, la primera ofrenda que se presentó, ¿sabes quién la hizo? La hizo Dios mismo.
Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 21, que entonces el Señor Dios Todopoderoso, vistió a Adán y a Eva con pieles de animales. Quería decir que para sacarle la piel a un animal, obviamente tenía que matarlo. El primer sacrificio, la primera ofrenda por la expiación de los pecados del hombre la hizo Dios mismo, con su gran amor y misericordia. Tomó las pieles de los animales y vistió a Adán y Eva. ¿Sabes qué quiere decir el vestirlos con pieles de animales? Dios mismo, por amor tan grande que tenía por nosotros, Dios mismo cubrió el pecado de Adán y Eva. Dios mismo se encargó de vestirlos y de cubrirlos, porque ellos mismos dijeron, no, estamos desnudos y teníamos miedo de que nos vieras desnudos, y pues desnudos estaban desde que fueron creados. Lo que había entrado a ellos, a su corazón, era vergüenza, porque comieron del fruto, comieron de lo que Dios les dijo que era prohibido comer. No porque Dios fuera egoísta y porque Dios no quisiera que ellos fueran conocedores de las cosas. Ellos eran conocedores de las cosas. Aún Adán le puso nombre a cada animal de la creación, y pues para ponerle nombres porque él conoció más de lo que conocía Jacques Cousteau. Entonces, la palabra de Dios nos habla a nosotros de que fue Dios mismo el que cubrió la vergüenza de Adán y Eva. Fue la palabra de Dios la que cubrió la vergüenza de Adán y Eva al vestirlos con estas pieles de animales. Después de ahí en adelante, Dios le enseñó, póngale cuidado lo que les voy a explicar. Dios le enseñó a Adán y a Eva cómo debían hacer la expiación por sus pecados. Y de ahí en adelante, Caín y Abel también fueron instruidos. Lo que pasa es que Caín no quiso obedecer. Luego, cuando se estableció el sacerdocio en Israel, dice la palabra de Dios que se le explicó a cada uno de los sacerdotes cómo debían de ser las ofrendas para el perdón de los pecados. Y vuelve y habla de los animales. Te voy a leer lo que dice Levítico capítulo 5, del versículo 5 al 7. Dice, por lo tanto, el que sea culpable en alguno de estos casos tendrá que reconocer su pecado y traerle al Señor una oveja o una cabra de su rebaño como sacrificio por el pecado. Entonces el sacerdote hará para esa persona la ceremonia de purificación por el pecado que cometió. De la palabra del Señor habla que en el Antiguo Testamento esa era la manera, era la ofrenda como entonces se hacía para el perdón de los pecados. Resulta que transcurrieron los años y sucedió algo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que estos sacrificios definitivamente no permitían que la gente fuera limpiada en su conciencia. Lo que sucede hoy en día con las religiones, que tú puedes ir a un confesionario, tú puedes ir a un lugar, tú puedes decirle a otra persona los pecados que cometiste, te dice reza 20 Padre Nuestros, 10 Padre Nuestros, 20 Ave Marías, que siempre lo ponen a uno a leer, a rezar más Ave Marías, que no sé por qué, pero así lo hacen. Porque para la religión católica siempre ha sido más importante María que Dios, ¿ves? Entonces, 10 Padre Nuestros, 20 Ave Marías, y tú vas y agarras a rezar. Pero sucede algo, y es que tu conciencia no queda limpia. Esa es otra manera de sacrificio. No se mataba animal, pero la gente hacía las cosas de esa manera. Y salían del templo pensando que ya se había resuelto el problema. A los 8 días no podían tomar la comunión, la hostia, porque habían vuelto otra vez a recaer. Entonces el cura decía, tranquilo, vuelva ahí y reza entonces ya no 10, sino 20 y 30 Aves Marías. Hasta que al último lo mandaban a rezar el rosario completo. Y si no, otras medidas drásticas, más drásticas. Pero finalmente seguían siendo sacrificios en la carne, seguían siendo actos y ceremonias que nunca limpiaban la conciencia del ser humano, realmente nunca la limpiaban. Sin embargo,
Dios estableció una manera mejor, y no apenas ahorita, hace 2017 años. Desde que creó el universo ya Dios tenía establecido enviar a su Hijo a morir por nosotros, en propiciación por nuestros pecados. Desde antes de que Dios fundara el universo, con el poder de su palabra, Él ya sabía, porque es Dios, y Dios es omnisciente, que quiere decir todo lo sabe. Él conoce y sabe todos los acontecimientos y tiempos de la humanidad, porque Él es eterno y Él es eternidad. Todo lo sabe. Él sabía que en algún momento de la historia de la humanidad iba a enviar a su Hijo. Por eso, la instrucción del sacrificio de animales fue para un tiempo determinado, y por eso nosotros no ofrecemos sacrificios de animales. Por eso nosotros no ofrecemos sacrificios de animales. Pero hubo uno que la Biblia lo llama el cordero, pero ese cordero es con C mayúscula. Y no es un cordero que tú tuvieses en un establo. Entre otras cosas, te aclaro para aquellos que de pronto no comprenden, cordero es una oveja cachorrita, como una oveja joven, eso es un cordero. ¿Y por qué era joven? ¿Por qué cachorrito? Porque no era un cordero envejecido, con problemas ya, sino como de lo más puro del rebaño. Eso se ofrecía al Señor en propiciación por los pecados en el Antiguo Testamento. Pero entonces Jesucristo vino y se ofreció por nosotros como el Cordero de Dios. No es el cordero que la gente tenía en el establo, sino que es el Hijo de Dios que estaba con Dios antes de la fundación del mundo, y lo envió a morir por nosotros. Entonces fue una ofrenda, algo parecido como al principio con Adán y Eva. Dios mismo vuelve y hácelo un acto de amor y misericordia. Dios mismo vuelve a poner el sacrificio y vuelve a cubrir nuestra vergüenza. Nuevamente envía a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías. Este es uno de las partes de la escritura que más me ha conmovido, porque dice, voy a leerte Isaías 53 del 3 al 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor de sufrimiento, y como alguien a quien otros evitan lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue mayugado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró por su camino. Pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron. Pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero o cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿A quién le importó lo que iba a pasar? ¿Por qué a Él lo quitaron del mundo de los vivos? Lo mataron por los pecados de su pueblo. Eso fue lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Ese cordero, Dios mismo envió un cordero. El Antiguo Testamento decía, el cordero debe ser totalmente sano, sin ningún defecto. No puede estar cojo, no puede tener una pezuña más larga que otra, no puede tener un problema ocular, no puede tener nada. Tenía que ser perfecto. Todo, absolutamente todo tenía que ser perfecto para poder ser ofrecido a Dios en sacrificio. Eso nos muestra y nos confirma que las ofrendas que se presentan a Dios deben ser un sacrificio perfecto. Entonces, Él envió a su Hijo, y dice la palabra que Jesucristo es limpio
puro y sin mancha, y nunca pecó. En esto te voy a hacer una aclaración, porque hay gente perversa que se atreve a decir que Jesucristo era homosexual. Porque por ahí dice que el discípulo a quien Jesús amaba. Claro, Juan era el discípulo a quien Jesús amaba porque era un siervo diligente y porque permanecía del lado de Jesús y lo amaba, pero no era una relación homosexual. Porque esto lo han dicho muchos perversos mentirosos, que les gusta mucho acercarse y tergiversar la palabra de Dios. Lo mismo otros perversos que se han atrevido a decir que Jesús tenía mujer, que era María Magdalena. Eso es una herejía, eso es una mentira. Porque Jesucristo, primero que todo, Jesucristo nunca se casó y mucho menos fornicó con ninguna de sus siervas, ninguna de las mujeres que andaban con los discípulos, que andaban con ellos. Dice la palabra que las mujeres le servían a Jesús, que las mujeres se encargaban aún de apoyar financieramente el ministerio de Jesús. Pero fue una relación pura. La palabra del Señor habla de que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue un cordero puro, limpio y sin mancha, perfecto y sin ninguna relación con el pecado, por lo cual Él no nació de una relación sexual entre hombre y mujer, no diciendo que la relación sexual sea pecado, sino que la simiente del hombre no podía tener intervención en la concepción de Jesús, precisamente por el pecado de Adán y Eva. Él no podía tener relación de linaje generacional, de ninguna clase. Por eso fue concebido por el Espíritu Santo. Él no tiene ninguna conexión de sangre con José y todo el linaje. La tiene espiritualmente. Pero la Biblia habla de que Él fue limpio, puro y sin mancha. Eso es indiscutible. Así le monten a Jesús mujeres, así le monte que tuvo hijos, así digan que encontraron en el Mar Muerto los rollos de yo no sé qué, donde dice que Jesús, que la esposa era María Magdalena, o que digan que Juan era el amante de Jesús, o que yo no sé qué, lo que digan. Miren, les voy a decir algo a ustedes, díganles lo que les diga la gente, porque se ha movido, no solo aquí, sino en muchos lugares se ha movido un espíritu de mentira y de confusión, que trata de confundir a la gente para que ponga en duda la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que Él es limpio, puro, perfecto. Y fue ese el único cordero. Dios que dijo, mire, pónganle cuidado, el Padre dijo lo siguiente, listo, a partir del sacrificio de mi Hijo, como el cordero que yo pongo para el sacrificio, por eso le llama cordero de Dios, no hay otro cordero de Dios. Ni María es cordero de Dios, ni Buda, ni Krishna, ni ninguno fue cordero de Dios, solo Jesucristo. O sea que solo a través de Él es la salvación, ¿no? Entonces Dios dijo, listo, pongo a mi Hijo en propiciación por los pecados. Ya el sacrificio de animales ya hace parte del Antiguo Testamento. Este es un nuevo pacto que yo establezco entre ustedes y yo. Es a través de mi Hijo. Y todo aquel que acepte a mi Hijo como su Señor y Salvador, será el único que puede entrar bajo ese pacto. Entonces por eso te digo que la sangre de los sacrificios de animales es diferente a la sangre de Jesucristo. En el libro de Hebreos, capítulo 9, del 12 al 28, dice lo siguiente. Hebreos 9, del 12 al 28. Escucha bien lo que voy a leer. Dice, Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. O sea, el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Pon cuidado. Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre. Y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de la novilla se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica
nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. ¿Qué está diciendo la palabra? Que la sangre, que el sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento de animales, que aún hay personas que todavía lo hacen, dice la palabra del Señor que hoy en día esa sangre ni antes era capaz de purificar la conciencia del pecador, nunca. La sangre de los animales que se sacrificaban a Dios para perdón de los pecados, esa sangre nunca limpiaba la conciencia de la gente. ¿Sabes? Eso me hace recordar, por ejemplo, la religión, los hinduistas. Los hinduistas tienen una creencia, creo que es una vez al año, que ellos se desnudan totalmente y se sumergen en las aguas del río Ganges para ser purificados, dice ellos. Entonces, imagínense algo. ¿Cómo puede limpiarse la conciencia del hombre si la conciencia es algo que no es material? La conciencia es algo espiritual. ¿Y cómo podría limpiarse la conciencia de un ser humano con quitarse todo, quedar totalmente como Dios lo trajo al mundo y meterse a un río? El río hasta puede ser más sucio de lo que usted estaba. Entonces es una gran mentira las religiones, definitivamente. Es una gran mentira. Nada de este mundo, y te lo voy a decir, nada de este mundo, nada de ceremonias, rituales, lo que te enseñan las diferentes religiones, lo que te explique cualquier líder, gurú, espiritual, lo que sea, nada podrá limpiar tu conciencia si no es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es lo único que Dios, el creador de los cielos y la tierra, acepta. No hay no hay discusión aquí, no hay otra cosa de qué hablar. La sangre de Jesús, la ofrenda, que es el Cordero de Dios, que es Jesucristo mismo, Él se dio en sacrificio. Nosotros sabemos, por fe y lo creemos, de que Él murió crucificado. Él murió en una cruz. Y dice la palabra que cuando uno de los soldados le clavó la lanza en el costado, ya saliera agua, lo cual indica que Él derramó toda su sangre. Y lo cual significa en el Antiguo Testamento, te lo voy a explicar, en el Antiguo Testamento, para que la ceremonia de purificación fuera válida, dice en el libro de Levítico, entonces la sangre del animal tendrá que ser derramada completamente. O sea, el animal no podía quedar con sangre en su torrente sanguíneo. El animal tenía que quedar totalmente desangrado. Y por lo mismo, Jesucristo, al quedar en la cruz totalmente desangrado, cumplió con la ley. Él cumplió con la ley, bendito sea su nombre. Entonces, eso de la lanza que salió agua, eso no es simplemente un concepto bonito, como que te enseñó la religión, las películas de Semana Santa, no. Eso trae un trasfondo espiritual muy importante. Sepas, tienes que saber, tú y yo, que Jesucristo fue desangrado totalmente. A Él no le quitaron la vida. Es más, Jesús le dijo a los discípulos, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo en propiciación por sus pecados. O sea, a Jesús no es que lo cogieron y pobrecito y lo en montoneras se le vinieron, lo cogieron desprevenido y Él trató de forcejear por escaparse, no. Él voluntariamente fue hasta la cruz, que en este caso era el altar del sacrificio. Él voluntariamente se entregó por ti y por mí. ¿Cumplió la ley? Sí, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés para la expiación de los pecados, Él la cumplió en sí mismo. Derramó hasta la última gota de su sangre, cumplió la ley. Por eso Él nos hace libres de la maldición de la ley, como dice en Gálatas 3:13. Jesucristo se hizo maldición por nosotros, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Entonces la maldición que tú y yo merecíamos recibir, la recibió Él, por morir en lugar de nosotros, por pagar el precio que tú y yo merecíamos pagar. Tú y yo merecíamos la muerte, pero hubo uno que murió en tu lugar y en el mío. Yo creo que eso es algo más que suficiente para que tú estés agradecido. Debes estar agradecido. Tu corazón, mira, si tú eres consciente de lo que te estoy diciendo en este momento, tu corazón
debe estar conmovido dentro de ti de la gratitud por Jesucristo. La gente que no entiende esto rechaza el evangelio. La gente que no entiende esto se burla del evangelio. La gente que no entiende esto no se arrepiente de pecado, aunque se lo digan una y otra vez, porque no lo entienden. Es que alguien murió por ti y por mí. Alguien murió en tu lugar. Pagó lo que tú merecías pagar. Tú no eres tan bueno como pensabas. ¿Sabes algo? Yo antes de conocer del evangelio pensé que era buena persona. Pero cuando la Biblia se empezó a revelar a mi vida, cuando empezó a revelarse la Sagrada Escritura a mi corazón, me di cuenta de que yo era una persona perversa. De que no había bondad en mí, que no había nada bueno, con lo cual yo pudiera presentarle a Dios el día del juicio y decirle: Señor, mira, estas son mis buenas obras, yo soy buena persona. Mucha gente me dice: ¿para qué el evangelio si yo soy buena persona? Yo estoy bien con Dios. Yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, yo soy buena persona. El orgullo también es un pecado, la soberbia a Dios también es un pecado. Todo aquel que diga que no necesita a Jesús porque es buena persona, está diciéndole a Cristo: ¿sabes qué? Tu sacrificio no lo necesito porque es que yo soy mejor que tú. Ni siquiera derramó su sangre usted y dice que usted es mejor que Jesús. Eso sería una blasfemia, que nosotros rechazáramos ese sacrificio del Señor. Sigo leyendo. Estamos en Hebreos 9, sigo leyendo. De manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre lo que Él prometió, porque Cristo murió para librarlos del pecado que cometieron cuando estaban bajo el antiguo pacto. Mire que ahí nunca menciona que Krishna, que Buda o que quién sabe cuál otro religioso, maestro iluminado, lo que sea, nunca menciona que murió para librarnos del pecado. Mueren de viejos, de perversos, pero nunca se ofrecieron el sacrificio. Y aunque lo hayan hecho, eso hubiera sido la tontería más grande, la perdedera de tiempo. Porque ningún sacrificio de un ser humano, de una persona, se podría equiparar con la muerte de Cristo. Por eso es una blasfemia y es pecado cuando muchas personas en Semana Santa se hacen crucificar, que como penitencia, sus pecados. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque están pretendiendo mostrar la obra de Cristo y lo que hizo el Señor en la cruz como algo que cualquier persona también puede hacer. Y sí, se pueden crucificar y hasta se pueden desangrar ahí, pero eso nunca va a ser equiparable, nunca va a ser semejante a la obra de Cristo. Sigo leyendo. Cuando un hombre muere deja un testamento pero para que se pueda cumplir es preciso demostrar que quien lo hizo está muerto. Un testamento no entra en rigor mientras viva el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Entonces por eso Jesús tenía que morir, porque como Jesucristo era el garante de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, Él tenía que morir, porque si no moría, el testamento no entraba en vigencia. Si alguno que hay aquí es padre y hace un testamento para dejarle herencia a su hijo, ese testamento no es efectivo hasta que no muere la persona, ¿cierto? Por eso era necesario que Jesús muriera, para que se hiciera efectivo ese nuevo pacto. ¿Cómo es ese nuevo pacto? Es la manera como Dios quiere que tú y yo nos relacionemos con Él. Ya no a través de sacrificios de animales, ya no a través de ceremonias ni rituales, sino por la fe en Jesucristo y el arrepentimiento verdadero de nuestros pecados. Sigo leyendo. Por esta razón también el primer pacto tuvo que establecerse con derramamiento de sangre. Primero Moisés le anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después se mezcló con la sangre de terneros, tomó la lana roja y un racimo de hisopo, y roció la sangre sobre el pueblo y sobre el libro de la ley. Moisés dijo: esta es la sangre que confirma el pacto que Dios les manda obedecer. Igualmente Moisés roció la sangre sobre la carpa sagrada y sobre todo lo que se utilizaba para la adoración. Dice la ley que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Estas eran copias de las realidades que están en el cielo y tenían que limpiarse con sacrificios de animales, pero las realidades del cielo
exigen mejores sacrificios, porque Cristo no entró al lugar santísimo hecho de hombres, sino que solo es copia del verdadero, sino al cielo y está presente allí delante de Dios para pedir a nuestro favor. Cristo se ofreció a sí mismo, pero no muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sangre ajena. Si fuera así con Cristo, habría tenido que sacrificarse muchas veces desde que se creó el mundo, pero Él vino en estos últimos tiempos y se ofreció de una vez por todas, sacrificándose a sí mismo para acabar con el pecado. Todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. También Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. Bendito Dios. Entonces habla, primero que todo, que esa ofrenda, que ese sacrificio de Cristo es el único que nos limpia la conciencia. Por eso cualquier religión que te diga a ti que tus pecados son perdonados, pagando indulgencias, dándole dinero a un sacerdote o a alguna persona, que así como Dios te perdona, o que tus pecados son perdonados si rezas tantos Padre Nuestros y tantas Aves Marías, o que tus pecados son perdonados si te sumerges en el río Ganges, o que tus pecados son perdonados si te vistes de blanco, tus pecados son perdonados si te vuelves vegetariano, tus pecados son perdonados si recibes purificación, si haces yoga, tus pecados son perdonados y eres limpiado si haces mantras, si haces yo no sé qué. Pura mentira, mentira del diablo, mentiras de Satanás, para que no encuentre la gente el verdadero camino a su salvación, a su redención. La limpieza de tu conciencia solo tiene una salida. Por eso el título aquí que te estoy dando, que está aquí escrito, la deuda impagable, que era la condenación eterna a la que merecíamos tú y yo llegar. Tú y yo merecíamos la condenación, merecíamos la muerte, merecíamos el infierno. Teníamos una deuda impagable. ¿Cómo así que una deuda impagable? Sí, por nuestro pecado teníamos una deuda con Dios, y de la única manera que podíamos pagar esa deuda, ni siquiera con nuestra vida. ¿No te parece grave eso? Tu vida es valiosa, la vida de nosotros es valiosa, ¿verdad? Nosotros consideramos, hay gente que no valora la vida. Hay gente como en esas redes de prostitución o de cosas que la gente vende su cuerpo, la gente puede vender un riñón, la gente se vende por dinero, ¿verdad? Entonces hay gente que no valora su vida y le pone un precio a su vida. Pero en general nosotros sabemos que la vida es muy valiosa. Pero ¿cómo te parece que ni siquiera dando la propia vida en sacrificio se podría pagar esa deuda que es impagable? Ya te voy a seguir explicando que cómo así. Entonces Dios trae un nuevo pacto a través de su muerte. Y ese pacto es el único que permite la reconciliación con Dios. Moisés derramaba sangre de animales, mientras que Jesús derramó en la cruz su propia sangre. ¿Sí ve la diferencia entre los dos pactos? Moisés, los sacerdotes y todo el linaje sacerdotal tenían que ofrecer cada año sacrificios. Jesús lo hizo una sola vez y por todos los tiempos. Él no solo limpia la conciencia de los que murieron del 2017, del año 0 para acá, sino que también ese sacrificio sirvió para purificar la conciencia de todos los que habían muerto antes, históricamente hablando de su sacrificio. ¿Quiénes murieron antes? Abel, el profeta Jeremías, Moisés, Abraham, Isaac, etc. Todos los que murieron antes de que Jesús ofreciera su sangre en sacrificio, también fueron limpiados, también fueron perdonados. Ellos esperaban al Mesías. Y como dice en Hebreos 11, murieron sin haberlo visto. Pero la fe de ellos fue la que permitió que fueran aprobados por Dios. Por su fe fueron aprobados. No porque derramaban sangre de animales. Mira que nunca en la Biblia dice que los que ofrecían sacrificios de animales eran aprobados por Dios. ¿Lo dice la Biblia? No, no lo dice. La aprobación solo viene por fe. Y si tú lees Romanos capítulo 4, dice la palabra del Señor que esa aprobación no es algo que tú te hayas ganado. Tú puedes ofrecer muchos sacrificios de animales, pero eso siempre venía de tus manos. Por eso el judaísmo no salva. ¿Sí ves?
porque el judaísmo se cree, y no solo eso, sino otras religiones piensan que hacer sacrificios de animales pueden limpiar, purificar, y eso no lo hace. Mira, la Biblia misma dice que el único que purifica la conciencia es Jesucristo. Entonces por eso las religiones no te purifican la conciencia. Solo la persona de Jesucristo lo hace. Ahora, dice la palabra del Señor en Hebreos 10, voy a leer del 1 al 18, dice: la ley era solo una copia borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. Para aquellas religiones que se basan en la ley de Moisés y que son observadores estrictos de la ley, mira lo que dice Hebreos capítulo 10. La ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición porque exige que la gente ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo sus sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Por eso nosotros no adoramos a la ley, adoramos al que se hizo maldición por nosotros y cumplió toda la ley, Jesucristo. Mira la diferencia tan grande. Si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estaríamos limpios. No se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Como una cosa, cuando tú te arrepientes de corazón de tus pecados, tú no necesitas sino pedirle al Señor perdón una sola vez. Pero no necesitas estarle pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado todos los días, porque entonces no estás seguro que te perdonó. Y lo mismo, la gente que estaba ofreciendo cada año sacrificios de animales es porque no estaba segura que Dios le perdonó. ¿Por qué? Porque no le limpiaba la conciencia, no le daba esa paz que necesitaba, ¿sí ves? Y por eso es necesario los sacrificios cada año. Cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Eso dice la palabra del Señor. Sigo leyendo. Por eso cuando Cristo vino al mundo dijo: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado un cuerpo para mí. Entonces mire, dice el Señor Jesús, ya no quieres más sacrificios de animales, preparaste para mí un cuerpo. Por eso Él tuvo que manifestarse en carne al mundo. Por eso fue que Él tuvo que venir a darse en propiciación. A ti no te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados. ¿Sabes por qué? Porque la gente ofrecía sacrificios y la gente hacía presentaba ofrendas. Y en el Antiguo Testamento dice, tú debes presentar un cordero sin defecto ante el sacerdote para que se ofrezca la ceremonia de purificación. Si no tienes dinero y no te alcanza, compra unas tórtolas. Entonces eso empezó la gente a volverlo un negocio. Y de hecho cuando Jesús entró al templo, vio todos los animales que estaban vendiendo en las mesas. Y el boleo de monedas, de dinero, de aquí para allá. Y entonces el Señor derribó esas mesas. Dígale, mi casa será llamada casa de oración. O sea, en vez de la gente estar cambalachando y no, déjemela en tanto, al estilo colombiano, que vale 20,000 pesos el cordero. Hombre, déjamelo en 15,000 pesitos. Dice, no puedo hasta allá porque es que estoy perdiendo plata. ¿Se imaginan? Pero entonces, dice la palabra del Señor que cuando Jesús vio la mesa de los comerciantes de animales, estaban ahí vendiendo los animales, las estampitas y las cosas, Jesús tumbó esas mesas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba mostrándole a la gente un camino distinto. Que ya no tenían que hacer sacrificios de animales, que era la fe en Jesucristo, y siempre ha sido la fe. De hecho, si la gente ofrecía sacrificios sin fe, tampoco era aprobada. Abel fue aprobado, sus sacrificios fueron agradables a Dios, era porque tenía fe. No porque puso el cordero más grande, sino porque tenía ¿qué? Fe. La fe era la que permitía aprobarlo. Y eso es algo aplicado al Antiguo y Nuevo Testamento. Sigo leyendo. Con Cristo comienza diciendo, no te agradan los sacrificios ni ofrendas, tampoco te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados, aunque todos estos sacrificios los ordena la ley. Luego añade, aquí estoy Dios, en el libro de la ley está escrito acerca de mí, vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. ¿Cómo les quedó el ojo? Vuelvo y le repito, Dios, este es el versículo, Hebreos 10, versículo 9, dice, Dios reemplaza el sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo, lo cual nos confirma que no hay sacrificios de animales ahora válidos, que hace rato, por el sacrificio de Cristo se acabó las ofrendas de animales, amén, se acabó, lo dice la Biblia,
Si alguna religión lo sigue practicando, es como que le falta leer este pedacito de la Biblia. Versículo 10 dice, por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. ¿Qué te santifica? ¿Qué hace que tú ya no tengas esas tentaciones, esas luchas con la carne, con el pecado? ¿Qué es lo que hace que tú te sientas libre y que ya no seas esclavo del vicio, que ya no seas esclavo de una perversión, que ya no seas esclavo de tus malos pensamientos? ¿Qué te hace santo? Dice acá, la muerte de Cristo, así de sencillo. Esa sangre que Él derramó en la cruz, lo cual es totalmente cierto, y tú y yo lo creemos, esa sangre te limpia la conciencia. Esa sangre te quita lo mal pensado, esa sangre te quita lo vicioso, lo maldadoso, lo perverso. Esa sangre te quita toda la maldad que por naturaleza tú y yo teníamos en nuestro interior. Es esa sangre la única. Entonces no, ahí no vale que te pongas ropa blanca todo el tiempo, que te vuelvas vegetariano para purificar, que dice la gente que si come carne entonces que hay contaminación y corrupción. Eso no es cierto. O que se meten en el río Ganges, o que hacen quién sabe cuántos rituales de purificación. Ahí no hay nada. Solo la sangre de Cristo es suficiente. Y voy a leerte, el versículo 12 dice, pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios. Nadie está sentado a la diestra de Dios, solo Jesucristo. No hay ningún líder espiritual, ni ningún Dios de ninguna religión. Buda no está sentado, ni Krishna, ni quién más, por allá, espérate, yo me acuerdo, bueno, ni Inti, ni los dioses mayas, ni aztecas. Nadie está sentado a la diestra de Dios, solo Jesucristo, es el único. Sigo leyendo, ahora Cristo está esperando que Dios ponga a sus enemigos bajo su poder. De la palabra del Señor nos habla precisamente, teníamos una deuda impagable, pero el Señor nos ha dado la esperanza de que esa deuda, que es impagable en tus fuerzas y en las mías, tú puedes ser muy buena persona, dale mucha plata a las viejitas, cómprale un mercado cada mes a los huérfanos, tú puedes repartir tinto y pan aquí a muchas personas que tienen hambre, tú puedes hacer muchas cosas, pero eso no te va a dar la salvación. La salvación solamente es por fe en Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados. Encontré un mensaje muy bonito de un hombre cristiano, uno de los generales de Dios, un hombre que impactó en unas naciones, Charles Spurgeon, no sé pronunciar bien el apellido, pero hay una frase que dice él, arrepentirse no es que tú sepas y reconozcas que has pecado, arrepentirte es que tú tomes una decisión responsable, firme y consciente de apartarte de los pecados. Ese es el verdadero arrepentimiento. Arrepentirse es apartarse de pecado, tomar una decisión firme y consciente. Porque el que sabe que ha pecado, pero sigue pecando, no está arrepentido. Y si tú no estás arrepentido, entonces no eres salvo. Porque la salvación viene a la vida de una persona es por fe. La fe sin obras es muerta, pero no habla de las obras, de hacer buenas obras, de ayudar a la viejita. Las obras de las que habla Santiago en el capítulo 2 es las obras de obediencia. Habla de los actos de obediencia. Si yo sé, si yo doy fe y si yo creo en Jesucristo, me arrepiento, pero ese arrepentimiento yo lo tengo que respaldar con mi manera de vivir. Si no lo respaldo con mi manera de vivir y sigo en la misma, entonces no hay nada allí. Para terminar, la deuda impagable que tú y yo teníamos, algunos me pueden decir, no pastora, yo esa deuda, yo la puedo pagar. Espera y verá, porque es que en el Vaticano el Papa, creo que fue en el año 2008, algo así, que sacó un decreto como de las indulgencias plenarias. Y entonces había un periodo de 40 días, creo que era. Durante esos 40 días todo el que se acercara a los templos llevaba un dinero y unas oraciones y hacía un tipo de cosas y decía que todos sus pecados automáticamente quedaban perdonados. Si comparamos eso que dice el Papa
con lo que yo te he acabado de leer y con lo que hemos predicado en esta mañana, podríamos decir sin lugar a dudas que lo que dijo el Papa es una verdadera herejía, una verdadera mentira. Porque nada de lo que tú y yo hagamos podría limpiar nuestra conciencia. ¿Te das cuenta? Si así fuera, si tú a través de una religión, si tú a través de penitencias y a través de muchos esfuerzos y ceremonias y rituales pudieras limpiar tu conciencia, ¿de qué habría servido la muerte de Cristo? ¿Para qué iba a ponerse Él en todo ese trabajo de venir y morir por ti y por mí? Pues si cada uno podía resolver desde su religión su relación con Dios. Por eso cuando la gente me dice a mí, no, yo tengo mi propia religión, pues sí, tiene su propia religión, pero es que el problema es que tu conciencia no es limpia con la religión. Tu conciencia no te la limpia la religión. Ahora, si tú teníamos una deuda impagable, ¿cómo así que impagable? Te voy a leer Marcos 8:37. A mí este pasaje que voy a leer me impacta mucho. Te lo voy a leer. Marcos 8:37 dice, nadie podrá pagar lo suficiente por recuperar su vida. En la versión Reina Valera dice, nadie podría pagar lo suficiente por la salvación de su alma. Te lo repito otra vez, nadie podría pagar lo suficiente por la salvación de su alma. Nadie podría pagar lo suficiente por recuperar su vida, por salvar su vida. Nadie puede pagar lo suficiente por su salvación, por reconciliarse con Dios, por limpiar su conciencia. Tú puedes dar la plata que sea. Hay personas que han sido tremendos capos de narcotráfico. Hay gente multimillonaria. Se me viene a la mente este mexicano Carlos Slim y muchos otros dentro de la lista de los hombres más ricos del mundo. Los jeques de por allá de Dubái, los árabes, que tienen petróleo, mejor dicho. ¿Acaso ellos con todo su poder, con todo su dinero, podrían pagar por la salvación de sus almas? Sería que el día del juicio, como dice el Señor en Apocalipsis capítulo 21, que se abren los libros para juzgar a los vivos y muertos por las obras, por sus obras, por lo que está escrito en el libro. Están escritas tus obras y mis obras en los libros. Y Carlos Slim podría coger un costal o podría coger un camión, ¿cómo se le llama eso? Un tráiler, de esos ya se me escapa la palabra, de esos un contenedor lleno de millones y millones de euros de la máxima denominación, y se lo pone a Dios, pon tu cuidado, se lo pone a Dios ahí delante del libro y le dice, ¿sabes qué, Dios? Con esto yo creo que es más que suficiente, déjame entrar ya al reino, y cuadramos esto. Así como lo hacen en el mundo, ¿cierto? Que en el mundo muchas personas pretenden cuadrar las cosas con plata, lo cual es soborno, y la Biblia dice que es pecado, además. ¿Tú crees que podría Carlos Slim o podría uno de esos jeques de Dubái sobornar a Dios y decirle, ¿cuánto quieres? Y me dejas entrar, y ya. ¿Cuánto quieres para yo no ir al lago de fuego y azufre, que es el mismo infierno del que habla la Biblia? ¿Cuánto quieres por mi salvación? ¿Será que alguien podría tener, mire, yo le digo que ese día, el día del juicio, el día que estemos todos delante del trono de Dios, a la gente, como dice la misma palabra, que le van a temblar las rodillas, le van a rechinar los dientes, o sea, va a ser un terror y va a ser un desconcierto tan grande para esas personas que ni siquiera se van a atrever a mirar a Dios a los ojos. Ahora mucho menos lo van a transar con un contenedor lleno de plata. Entonces, como sabemos que esta deuda es impagable, Marcos 8:37, nadie podría pagar lo suficiente por su alma. Tú y yo no tenemos otra salida. O nos arrepentimos, o la otra opción, nos arrepentimos. No hay otra salida. Por eso Jesús dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. O sea, no hay otro camino. No hay otra manera como tú y yo podemos ser perdonados. Por eso este mensaje a muchas personas molesta, porque en el fondo de su corazón la gente que no cree en Dios, a la gente que le da rabia que se predique el evangelio en las calles,
a la gente que le da rabia que se hable del pecado. Y te acuerdas que desde este lugar hemos hablado muchas cosas. Hemos hablado acerca de que el infierno existe, porque bíblicamente te lo puedo demostrar. Hemos hablado acerca de que el pecado destruye al hombre, pero que Cristo venció el pecado. Hemos hablado acerca de tantas verdades y tantas cosas, del regreso de Cristo que está muy cerca y que es real, y la gente le da risa. ¿Y sabes por qué les da risa? En el fondo es como una risa nerviosa. En el fondo la gente tiene miedo, y la única salida que creen que tienen es negar todo. O sea, la mejor excusa para una persona necia es negar la realidad. Dicen que Dios no existe, porque pretenden que con eso no se van a encontrar nunca con Él. O aquel que dice que está bien con Dios, como una manera de sacarlo a uno de taquito para que uno no lo siga evangelizando, no se da cuenta de que su religión no lo va a salvar. Porque lo primero que va a caer en ese lago de fuego y azufre que va a brotar desde las profundidades, de las entrañas de la tierra, el infierno, ese es el infierno. Y cuando brote ese lago que arde con fuego y azufre, lo primero que van a caer allí, Satanás, sus demonios, todos aquellos poderes espirituales de las tinieblas que se rebelaron contra Dios. Y también aquellos burladores, porque no solamente aquellas personas que han tergiversado el camino del Evangelio y se han desviado de la palabra de Dios, sino que también han cometido un pecado mucho más grande, y es desviar a otros. Y ahora lo que dice la palabra, que alguno que haga perder, alguno que haga caer a uno de estos pequeñitos, dice Dios, alguno de estos pequeñitos que creen en mí, si hay alguno que me lo enrede, que me lo confunda y que me lo desvíe el camino, mejor le fuera que se amarrara una piedra al cuello y se tirara al mar. Imagínate eso. Dios es claro al decirlo. Por eso a mí me duele cuando muchas personas escuchan aquí el mensaje, pero luego allí voltean en el andén, allá a la vuelta de la esquina, y aparece el amigo gnóstico, aparece el amigo ese intelectual, aparece el amigo ese de la religión del Tao, yo que sé, por allá rarísimo, y empieza a decirle, no, lo que pasa es que tal cosa, lo que pasa es que ella esto y esto, lo que pasa es que ella no ha leído los tratados de por allá del Tíbet. A mí no me interesa nada de esos libros, a mí no me interesa solamente lo que Dios dice. A mí no me interesa lo que digan los hombres. Porque dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Nuestra esperanza debe estar puesta en la palabra. Nuestra esperanza debe estar puesta definitivamente en lo que Dios dice en su palabra, no más. Porque ninguno de esos líderes, ni Buda, ni Krishna, ni ninguno de ellos, ni Carlos Marx, Mao Zedong, ninguno de esos, el día del juicio, van a abogar por ti delante del trono. Son los que primero van a tener las rodillas temblando ante el trono de Dios. Nadie te va a salvar, nadie va a sacar la cara por ti. Ni el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Lo primero que se va a chamuscar va a ser las imágenes, los ídolos, las pinturas, las estatuas, todo eso que la gente adoraba. Es lo primero que se va a chamuscar en el infierno. Porque Dios va a demostrarle al mundo, eso dice la palabra. Lee el Salmo 97, lee el Salmo 115. Es que Dios mismo dice que todos ellos serán avergonzados, asimismo junto con los que los adoran. Tú vas a ver ídolos que hacen en madera, en yeso, en piedra, en oro, en metal, derretirse, quemarse, chamuscarse en las llamas del fuego eterno del infierno. Porque es que es eterno, no es por un ratico, es eterno. Lo más tremendo es que es eterno. Que no te debes engañar de nadie. No le pongas la oreja a nadie. No le pongas atención a ninguna persona. Ponle atención a Dios. Ponle atención a su palabra. No seas perezoso, lee la Biblia. El que no lee la Biblia desconoce acerca de Dios. Entonces lo que le diga cualquier persona se lo cree. Y se le convierte en una verdad que ni siquiera surgió del corazón de Dios.
Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Para mí, te voy a decir una cosa. Alguien hace poco tiempo yo le conté mi testimonio de conversión. O sea, cómo fue que yo me arrepentí. No lo voy a contar ya por cuestión del tiempo, pero quiero decirte algo. El único día a partir del cual yo experimenté la verdadera paz en mi corazón, sentí literalmente que me habían quitado un peso de encima, fue precisamente cuando acepté el perdón de Dios. Mi deuda fue pagada. La deuda que yo tenía con Dios fue pagada. Era impagable, pero Él la pagó por mí. Entonces cuando yo entendí esto, acepté su perdón y vino sobre mí un gran descanso. Y eso es lo que hace, como mucha gente dice, ay, esto es como cristiano, porque es que los cristianos viven tan ricos, los cristianos son como en esa paz. Claro, porque es que cuando a ti te quitan de encima un peso, tú descansas. Para terminar, te voy a contar una anécdota. En la historia de nuestra región del eje cafetero, sobre todo en la zona del norte, por Caldas, entre limitaciones entre Río Sucio y Supía, era muy común que había muchas minas de oro. O sea, había minas de oro en muchos lugares, ¿no? Pero te hablo de ahí ese caso específico. Minas de oro, y había un sector que le llamaban Quiebralomo. ¿Sabes por qué le llamaban Quiebralomo? Y de hecho se llama esa vereda, yo no sé cómo es el corregimiento, Quiebralomo. Una vez yo pregunté por qué le llaman Quiebralomo. Dice, porque es que había una bonanza tan grande de oro que las mulas las sobrecargaban de oro. Entonces las mulas, que son animales muy fuertes realmente, las mulas andaban y se les empezaba a curvear la espalda, hasta el punto que muchas mulas se les partía la columna vertebral del peso tan exagerado de las cargas de oro. Y por eso le pusieron a ese lugar Quiebralomo, porque ahí se sobrecargaron las mulas y se volvió eso famoso en la historia. Imagínate tú, si a las mulas les pesaba ese peso de oro tanto, ¿cuánto puede pesarte a ti y a mí la carga del pecado? Es una carga muy grande, ¿cierto? Es un peso muy grande de llevar. ¿Sí o no? Es un peso muy grande de llevar. Ni tú ni yo podríamos cargarlo por toda la eternidad. Y por eso Dios, sabiendo que no tenemos la capacidad ni de pagar la deuda, ni de llevar esa carga por toda la eternidad, nos ha dado la oportunidad a través de la muerte de Cristo y a través de una decisión que tú y yo tomemos de ser liberados de esa carga. Cuando a las mulitas allá en Quiebralomo les quitaban las cargas, la mula como que la columna que estaba así ya como una batea, como una taza, se le enderezaba y la mula como que crecía quién sabe cuántos centímetros de estatura. ¿No has visto cuando le quitan la carga a una mula? Que la mula como que se levanta por los aires, porque descansa. Imagínate el descanso para un ser humano cuando le quitan de encima ese peso tan grande que es el pecado. Y el hecho de saber que solo hay uno que te lo puede quitar, que se llama Jesucristo. Él es el único que te puede quitar ese peso. Así que te invito para que cierres tus ojos en este día. Cierra ahí tus ojitos. Y dale gracias al Señor. En el día de hoy te invito para que le des gracias al Señor por su palabra. Porque Él quita de tu vida ese peso.